a más de 30 personas, 3 de ellas mujeres de gravedad, que tuvieron que ir al hospital en busca de auxilio, donde les fue negada la atención, por lo que fueron llevadas a una clínica privada, donde se les facilitó oxígeno y tuvieron en observación durante varias horas, porque estaban en una situación, ¿verdad?, muy dramática, afectadas en su respiración por el efecto de estos gases. José, pero lo interesante es de que no solamente, mi querido amigo, fue allá donde ustedes, José, de los que iban para Occidente de regreso, sino que se da también para los que van para Matagalpa, porque la entrada de Puertas Viejas, mucho antes de Ladrillo, ahí hacen otra emboscada. José, ¿por qué la policía por qué no hizo como al inicio, que me permitió que todos viniéramos? ¿Cuál es tu sentir de la policía? Bueno, yo pienso que apenas te alejas de la ciudad de Managua, ¿verdad?, y en regiones conflictivas como Matagalpa y como León, las líneas de mando vienen aflojándose, hay más compenetración entre los miembros locales de la Policía Nacional con las estructuras sandinistas de cada municipio y se flexibiliza pues la actuación, no hay la observación de todos los medios, pues si hubiéramos tenido pues cámaras que estuvieran filmando estos acontecimientos, estoy seguro que no hubieran tomado pues la dimensión y las características que adquirieron. Entonces se relaja la actitud de la policía y salta pues, ¿verdad?, la complicidad, ese corazoncito rojo y negro que algunos miembros de esta institución, que debe ser profesional y apolítica, impera en algunas ocasiones, como en estas circunstancias. José, ahora otra de las cosas que yo quisiera comentar con vos, porque como leonés que sos, y más que eso, no sé si vos te acordás porque estaba bien pequeño, pero ya tenías uso de razón, yo te veía allá en la casa del maestro José Palé Godoy, junto con Arge Sequeira Manga, que creo que Arge vivía o tenía su oficina pegadita a donde tu papá, pero trabajaba con tu papá. José, ¿qué nos podés decir de Arge Sequeira? ¿Tenés vos remembranza, recuerdo de Arge todavía? Muy vivo, Arnoldo. Arge fue como un hermano mayor para mí. Él tenía una relación casi filial con mi padre, llegaba todos los días a la casa. Mi hermana Amelia era otra que llegaba ahí a trabajar con el maestro José Chepe, y también creo que Antonio Flores Lobo, mi actual suegro, papá María Fernanda, eran de las personas que llegaban y se veían, pero el principal era Arge. Contame de Arge, que lo calificaba como tu hermano mayor. Mira, Arge era un hombre comprometido con Nicaragua, entregado por la libertad, entregado por la democracia, luchador desde su juventud, un hombre muy inquieto, buscando siempre cómo proponerle a Nicaragua y al liberalismo un nuevo modelo de justicia social. Yo recuerdo y tengo vivo que Arge viajó varias veces al Perú a buscar cómo era la ideología del APRA, que en ese momento... Allá de la Torre. Allá de la Torre estaba muy de moda y vino muy motivado, ¿verdad? Y fue de los primeros que empezó a usar pues ese concepto de... el liberalismo social, de la justicia social. Él también me comentó cuando ingresó al PLC, con esa misma motivación, vio la oportunidad de renacer, de proponer un liberalismo auténtico, preocupado por la gente, por los más necesitados. Porque había sido el PLI, sí, había sido el baluarte junto con los colonados de León, de ahí. Pero a la hora de llegada, cuando ve el desarrollo del Partido Liberal y cuando el doctor Medrano, que era el presidente, creo que era yerno de don Crisanto Sacasa, ya mayor de edad, se llama a Arge Sequeira para que se haga cargo del Partido Liberal. Pero Arge, además de eso, José, su asesinato, el 23 de noviembre cumplió 17 años de asesinato. ¿Te encontrabas vos en León? ¿Estabas vos en Nicaragua, José? Sí, yo estaba en Nicaragua, recuerdo perfectamente cómo nos golpeó la noticia, un asesinato cobarde, vil, tratando de excusarlo de que estaban en un conflicto armado, pero yo siempre lo he dicho, Arnoldo, suponete, porque nunca estuvo Ibarra y compañía en una guerra, eso la falsificaron para darle un ropaje, ¿verdad?, de un reclamo que no tenía ningún sentido. Fue un asesinato dirigido especialmente por la figura de Arge para acallar la voz de Arge.
y si acaso pues hubieran estado en un conflicto, fue un crimen de guerra. Fíjate, porque Arge era un civil. Ve que hay coincidencias de la vida, José. A Jorge Salazar lo asesinan, creo que un 17 de noviembre de 1980. Apenas ni siquiera creo el año de la fenecida revolución sandinista, por ser presidente del COSEP en turno, con aquella famosa frase: ni me rindo, ni me someto, ni me voy a Miami, y si me voy es a producir divisas para Nicaragua. Arge Sequeira se queda en Nicaragua, lucha en Nicaragua, es confiscado. Cuando no hay nadie quien agarre la titularidad de los confiscados, Arge Sequeira agarra, como él decía, la cámara más grande que tenía el sector privado, la Cámara de Confiscados. José, ¿cómo impactó en León y en Nicaragua la muerte de Arge Sequeira? Llenó de indignación a toda la ciudadanía, a todos los que conocíamos, incluso a los que no conocían personalmente a Arge, pero que estaban dándose cuenta cómo estaba hablando con gran valentía, con gran firmeza, cómo defendía el derecho de los empresarios nicaragüenses a recuperar lo que les había sido robado, a que les indemnizaran, a que se hiciera justicia para poder seguir produciendo, porque esa fue la preocupación también de Arge, que los nicaragüenses y la riqueza no se hace robando. José, ¿y el asesino de Arge está preso? No, está gozando de total impunidad. ¿Cómo la consiguió esa impunidad, José? Que ahora dicen los sandinistas que no pueden hacer o dar amnistía porque solo es para asuntos políticos. ¿Cómo fue que salió Ibarra, José? Mira, se aprobó por la Asamblea Nacional una amnistía, pero te quiero decir, una amnistía que no favorecía jurídicamente a Ibarra, porque se tuvo la certeza, y por eso yo te hacía la referencia a un crimen de guerra, de poner en esa ley de amnistía, y valdría la pena revisarla, que esta gracia no podía ser aplicada para aquellos que habían cometido crímenes de guerra o lesa humanidad. Y Arge nunca fue combatiente, era un civil, iba desarmado, sin escolta, a pie, para ir a ver a su finca. Entonces, eso, el asesinato de Arge, porque para lanzar la amnistía inventaron que había un conflicto interno, ¿verdad? Que esta gente se había alzado en armas. Ese fue el único objetivo. Pero se tuvo la providencia por los diputados de ese entonces de ponerle esa excepción. Entonces, los jueces jamás pueden aplicar esa amnistía al caso concreto de Ibarra. Es que Ibarra, si vos te recordás, José, después se puso con unos cuantos alzados y desde un lugar de Nicaragua, como sabían decir ellos, decía que se miraba un jardín. Yo asesiné, o yo maté, o yo justicié, como hablan ellos, a Arge Sequeira Manga, ¿y qué? Pues te hago la pregunta, ¿y cómo salió este asesino de Ibarra? Pues le dieron en el Ministerio de Gobernación de entonces un papelito, ¿verdad? De los muchos papelitos donde consignaba su condición de desmovilizado, pero este fraude, porque lo que se intentaba era un fraude a la ley, ¿verdad? A una ley de amnistía que tenía esa excepción. Esa excepción, ¿verdad?, es clarísima y es un detente. Es decir, este señor Ibarra, asesino de Arge Sequeira, puede ser alcanzado por la mano de justicia, porque ese crimen no prescribe, ¿no? Yo te hago la pregunta porque me he reunido. Es una impunidad de hecho, pero no de derecho. Yo me recuerdo, José, andaba en Argentina, en Córdoba, como alcalde de Managua, cuando se dan los acontecimientos, también en este líder famoso Pedrito el hondureño, en donde yo oigo ahora decir a Monseñor Mata que hubo decenas de muertos y robo por no sé cuántos millones al Banco Nacional, que todavía estaba el Banco Nacional de Desarrollo, y recibe también Pedrito el hondureño. También su amnistía. Y todavía creo que le dan alguna concesión o no sé qué cosa le dan el gobierno para el famoso Pedrito el hondureño. Ahora, cae dentro del mismo concepto Pedrito el hondureño a Ibarra, que asesina a Arge Sequeira. No, porque habría que ver los asesinatos de Pedrito el hondureño. Yo no los recuerdo, ¿verdad? Pero probablemente también los cometió. Si cometieron asesinatos, cabe dentro de la misma sección. Que también, José, acordate
que ahí se da que el secuestro de la 1.